tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cita con nuestros Edin Talk. Esta cita, estos encuentros que dedicamos a conversar con profesionales y expertos de distintas disciplinas en torno a un tema que nos concita, que es el tema de los datos urbanos. En este caso, vamos a tener un nuevo episodio después del que celebramos la pasada semana, el pasado martes, con Alex Bayón, donde hablamos de datos e inteligencia artificial. Y hoy nos acompaña Amalia López Acera, una de las voces más autorizadas en nuestro país en lo que respecta a comunicación digital y marca personal en el sector público. Con más de 25 años de experiencia, ha gestionado la comunicación de instituciones como la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Calpe, y en su trayectoria profesional se ha centrado en impulsar una comunicación digital más efectiva, más humana y transparente. Como docente y conferenciante, a través de sus libros, ayuda a profesionales públicos a optimizar su comunicación digital y la reputación online. Todo con el propósito de transformar la comunicación en las administraciones públicas en una herramienta estratégica al servicio de la ciudadanía. Hoy nos aportará su visión estratégica sobre cómo los datos, cómo la comunicación es capaz de contribuir a la innovación urbana. Amalia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por la invitación. Pues enseguida te damos paso. Simplemente vamos a enmarcar esta sesión de los EDIM Talk en el proyecto EDIT de la Federación Española de Municipios y Provincias, un proyecto que engloba a 12 municipios, 12 entidades locales de nuestro país y 36 empresas para generar un espacio de datos compartido para las infraestructuras urbanas inteligentes. Un proyecto, como digo, liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias, con financiación del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a través de Red.es, y donde están colaborando todas esas entidades locales para hacer posible una innovación urbana basada en datos. Así que, Amalia, cuando quieras, todo tuyo. Pues muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí hoy esta tarde hablando sobre datos y sobre todo sobre comunicación. Este fin de semana estaba con mi hija y bueno, pues comentando y le decía, no, estoy preparando una charla que voy a dar el miércoles y me dices, a ti te gusta mucho eso de comunicar, ¿no? Dice, y de hablar. Dice, yo soy más de datos, mi hija estudia arquitectura. Digo, pues precisamente está muy relacionado la charla, porque de lo que se trata es precisamente de poder comunicar el dato, ¿no? Es esa eterna discusión que los que tenemos más edad hemos vivido de tú eres de ciencias o de letras. Bueno, pues hoy vamos a estar en ese punto en el que cómo hacemos para explicar los datos que tenemos. Lo primero de todo es que, por ejemplo, os quería plantear, no sé si conocéis, el efecto de la edad relativa. Bueno, pues el efecto de la edad relativa podríamos definirlo como la desigualdad de oportunidades en el rendimiento y desarrollo que existe entre personas de una misma cohorte debido a la diferencia de meses entre los nacidos al principio del año y los nacidos al final del año. Al lado tenéis, bueno, pues una tabla donde podéis ver bueno, pues este efecto de la edad relativa, cómo se secuencia. Tenemos una serie de datos. Yo no sé, las personas que estáis al otro lado, no conozco vuestros perfiles. Puede haber personas que conozcan qué es esto del efecto de la edad relativa, pero bueno, pues esto sería, si sois técnicos o profesionales de cierto sector, pues seguramente esto lo conoceréis. Para el resto habéis quedado igual. Bueno, pues yo podría deciros, bueno, pues yo os he explicado lo que es el efecto de la edad relativa. Pero a la mayoría que no lo conozcáis, ¿yo cómo lo explicaría esto? Pues en esto os diría que el efecto de la relativa es que si naces en enero vas a tener el doble de probabilidades de llegar a ser un futbolista de élite que si naces en el mes de diciembre. Es decir, en esto consiste el efecto de la edad relativa. Es más, si lo llevamos y yo quisiera hacer una historia para que esto se os quedara más grabado, yo podría deciros, bueno, pues pensar en la selección española del Mundial de 2010. Si cogemos a esos futbolistas, a los 23 que formaron parte de ese equipo, el 60% nació entre enero y junio. Y incluso el 39% nació en el mes de enero. Esto es explicar lo que es el efecto de la edad relativa. ¿Qué es? El efecto de la edad relativa es, bueno, pues que en un momento dado, esto surgió, los primeros estudios con un psicólogo americano, con Roger Bartley, que se dio cuenta, entre toda la magnitud de datos que había entre jugadores de hockey,
que había una tendencia a, bueno, pues aquellos que estaban en las primeras ligas, a que habían nacido a principio de año. Es decir, entre toda la multitud de datos que pues, se recogen, por ejemplo, en el ámbito deportivo, a él le llamó la atención el año de nacimiento, bueno, pues un elemento que en principio no tendríamos que pensar que influye en que alguien sea o pueda llegar a ser un futbolista de élite o un deportista de élite. Bueno, pues analizando esos datos y analizando esto, después ha extrapolado a hockey a muchísimas disciplinas y se ha replicado en jugadores y jugadoras de básquet pasa igual, en jugadores de fútbol pasa lo mismo, en tenis, etcétera. Es decir, aquellos que han nacido en los primeros meses del año resulta que son los que más destacan. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues de esos datos, analizándolos, se pudo inferir. Y aquí todos los que tenéis hijos y hijas os habéis dado cuenta que, bueno, pues no es lo mismo cuando nuestros hijos son pequeños el niño que ha nacido en enero que el niño que ha nacido en diciembre o ha nacido en octubre. Esos 8, 9, 10 meses de diferencia se nota muchísimo en esas edades. ¿Qué pasa cuando es una disciplina deportiva? Pues cuando están jugando en un mismo equipo, como se hace por año natural, en el mismo equipo de prebenjamines o de alevines, pues tenemos niños de enero y de diciembre. ¿Qué pasa? Que las diferencias son abismales y no tienen tanto que ver con la calidad, que también puede influir en un momento dado, sino con ese proceso madurativo de que son niños y niñas, bueno, pues que son más mayores. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que destaquen. Son los niños y niñas que meten más goles, son aquellos que defienden mejor, que juegan mejor. ¿Esto qué provoca a su vez? Pues esto a su vez provoca que se fijen más en ellos los entrenadores y las entrenadoras, que les lleven a mejores campos, el que tengan más opciones, y eso les hace que tengan más opciones a la larga por ese mayor tiempo acumulado de jugar más minutos porque son mejores y les sacan más tiempo, pues eso hace que esa ventaja competitiva les permita llegar a, bueno, pues a destacar como futbolista de élites. Esto mismo, cuando se vio en el mundo del deporte, se vio si podía pasar también en el ámbito, por ejemplo, de la educación. Y efectivamente, ahí está, tenemos el efecto conocido, efecto Mateo, esto lo dejo también para que lo busquéis. Incluso se ha visto en estudios posteriores analizando datos, por ejemplo, que pasa igual pues en los liderazgos de empresa o en otro tipo de disciplinas en las que aquellas personas nacidas en los primeros meses del año tienen más opciones. Esto no es determinante, te dice que tienes el doble de posibilidades si naces en enero o diciembre. Bueno, pues yo lo que he hecho, ni más ni menos, es explicaros un fenómeno más o menos técnico contándoos una historia. Dentro de iba a decir 2 o 3 meses, pero posiblemente en 2 semanas ya no os acordaréis de cuál era el efecto cómo se llamaba, pero seguro que os acordaréis de, bueno, pues esa historia de que los futbolistas o los deportistas que nacen en los primeros meses del año tienen más posibilidades de llegar a ser deportistas de élite. Cuando unes esa historia, eso hace que los datos se comuniquen de forma, bueno, pues lleguen más, ¿no? Y podamos entenderlo mejor. Porque cuando comunicamos datos, tenemos que pensar a qué público lo estamos haciendo. Si nosotros estamos comunicando datos entre un público técnico, bastará con informar. Es decir, no tendremos que comunicar, bastará pues que entre los datos los intercambiemos, los demos a conocer, los comentemos, los valoremos, etcétera. Pero simplemente nos bastará con el dato en sí. En cambio, si nuestro público al que nos queremos dirigir no es técnico, es cuando nosotros necesitaremos comunicar, necesitaremos ir un paso más allá para poder explicarlo. Las diferencias entre informar y comunicar es que mientras cuando informamos lo importante es el dato, en la comunicación lo importante es la persona, el receptor, quien lo va a recibir, ¿no? Es el que tenemos que tener en el punto de mira. Cuando informamos utilizamos los datos puros, los documentos, el BOE, ahí os lo he puesto un poco como estamos en el ámbito de la administración.
En cambio, para comunicar necesitaremos más. Necesitaremos cosas como el storytelling, que hablaremos luego después. Necesitaremos la visualización, el poder imaginarnos, el poder crear esas historias para retenerlos y para que la gente lo comprenda y vea el valor que tienen esos datos. Y en el caso de informar, lo importante es que el dato esté. Es decir, en un documento técnico tienen que estar los datos como tal. En cambio, en una comunicación, lo importante que es, yo lo he puesto ahí para que lo entendamos mejor, que el mensaje cale, o sea, que llegue, ¿no? El que nos podamos acordar que la mayoría de los jugadores de la selección española nacieron al principio de enero, ¿no? Casi un 39%, y lo que esto influye. Hay una frase de Ferran Ramón Cortés que a mí me gusta especialmente, que la comunicación es información más emoción. Es decir, cuando nosotros a esa información, que en este caso es el dato, le ponemos emoción, llegamos a la ciudadanía en este caso y es lo que transformamos en comunicación. ¿Por qué las administraciones públicas fallamos a la hora de comunicar el dato? Yo os he traído aquí algunas ideas o algunas cuestiones. Hay más, bueno, pero teníamos que concretar por el tiempo que tenemos. Uno de los errores que cometemos es la infosicación, que es, tendemos a pensar que tener mayores dosis de transparencia es publicar más datos. Y eso lo estamos viendo en los portales. Y es que tenemos los portales de datos a la ciudadanía llenos de datos. Pero eso no es ser más transparente. No se trata de vomitar datos. Se trata de esos datos tener que tratarlos para que tengan una utilidad. No se trata de publicar Excels y Excels que tú entras ahí y la verdad no, dices, es que esto qué es, ¿no? Porque además te ponen a lo mejor descárgatelo en XLM, CSV, HLS y yo dices, no, yo PDF que no me es lo único que llego a entender, ¿no? Entonces, si nosotros estamos comunicando para la ciudadanía esos datos, que es el objetivo de la charla de hoy, tendremos que pensar que en este caso, y en muchos, como pasa en otras muchas cuestiones en la comunicación, menos es más. Es decir, no por publicar más datos y tener todo nuestro portal lleno de datos, vamos a comunicar, vamos a ser más transparentes. Luego, otro problema que tenemos es el lenguaje. Bueno, en la administración en general tenemos un problema con el lenguaje y aquí, a la hora de comunicar el dato, este problema es incluso mayor, porque si en la administración solamente tenemos el problema del lenguaje burocrático, aquí tenemos además del tema técnico, de que suelen ser conceptos del dato que suelen ser bueno, pues complicados en muchas ocasiones de explicar. Y yo pongo un ejemplo siempre con la palabra interoperabilidad, ¿no? Y os hago un reto, y es que este fin de semana o en esta semana, si estáis en comidas con, bueno, pues con amigos o con familiares y que no se dediquen a la administración pública, lanzar la pregunta de, a ver, es que estamos testeando un poco, ¿me podéis decir qué significa interoperabilidad? Porque es la palabra que más escucho a lo largo del día en la administración pública. No has puesto el pie a fichar y somos interoperables, interoperabilidad. Eso está muy bien en el lenguaje técnico nuestro, pero nosotros decirle a la ciudadanía es que ya somos una administración en el que, bueno, tenemos la interoperabilidad, te dirá, vale, muy bien, pero ¿eso qué es? Bueno, pues mira, esto es que ahora ya estamos conectados y nos podemos pasar los datos de una administración a otra, lo que va a ayudarle, pues, a la hora de que no tenga que venir, por ejemplo, si nosotros tenemos datos o queremos conseguir datos de otra administración y somos interoperables, ellos no los van a poder ceder esos datos y usted no va a tener que venir aquí a hacer ese trámite. Vale, pues es una forma de explicar esa interoperabilidad. El hecho de que nosotros tengamos un lenguaje técnico y que sea necesario pues, para organizar el trabajo, para poder desarrollarlo, no quiere decir que se lo tengamos que trasladar o se lo pongamos a la ciudadanía. A la ciudadanía decirle que es un dataset, posiblemente, pues, bien, una palabra más que no llega a entender ni a comprender. Entonces, muchas veces fallamos por eso también a la hora de comunicar el dato. A mí hay una cuestión que me gusta mucho, que llamo yo el fantasma del dato negativo, ¿no? Y es que es muy curioso que muchas veces tenemos la tentación de ocultar el dato negativo. Es decir,
y yo cuando voy a muchas administraciones que tienen sus portales abiertos, digo, ¿realmente publicarán todos los datos? ¿O los datos que son negativos no los publican? Es decir, porque claro, ¿quién asegura que se publican todos los datos que tiene una administración? O sí, la ley nos obliga, pero bueno, si lo ponemos en la segunda página, a lo mejor se ve menos, o si hacemos, bueno, hay diferentes técnicas, ¿no?, para cumplir la ley, pero que no se haga. Entonces, pensé muchas veces en, ¿no?, ese riesgo que tenemos, que también nos dificulta en la administración a la hora de comunicar el dato. Luego están otro concepto que me gusta mucho hablar, de tribus administrativas, y es que las administraciones públicas estamos, no los de comunicación, en mi caso son las de comunicación, los de intervención, los de recursos humanos, como si fuéramos, bueno, pues eso, tribus que cada una está en su ámbito, tiene la información y no la comparte con el resto, ¿no? Esto dificulta lo que es también comunicar el dato a la ciudadanía, porque si a lo mejor tenemos unos datos que tienen, bueno, pues las personas que se encargan de esa gestión de datos, y tenemos a personal de servicios sociales y nos dicen, bueno, pues estos datos podrían ser interesantes con los de datos y comunicación, en ese tricombo podemos decir, oye, pues mira, vamos a ver cuál es la mejor forma para comunicar a la ciudadanía esta serie de datos que tenemos en servicios sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues fallamos en eso, en esas tribus administrativas tenemos poca interconexión entre nosotras, y hay pocos equipos interdisciplinares para desarrollar proyectos como podría ser, bueno, pues una administración puede decir, bueno, vamos a asumir un proyecto que es la comunicación de datos en nuestra administración, y para ello vamos a crear un grupo, un proyecto de trabajo donde haya personas de diferentes departamentos de comunicación, de datos, decía, servicios sociales, pero puede ser si es de deportes, si puede ser pues eso, de contratación, etcétera, para poder crear esa comunicación de datos que tiene la administración. La falta de contexto. Cuando publicamos Excels o gráficos en ese ejercicio de trasladar los datos a la ciudadanía, muchas veces es complicada entenderlos. ¿Por qué? Porque no utilizamos comparaciones, no vemos a lo mejor las series temporales, o si las vemos tenemos que ir por ejemplo, quieres seguir los datos y tienes un PDF o un documento para enero, para febrero, para marzo, para abril, para mayo. Ya, pero vamos a hacer uno que podamos ver entre enero y noviembre, entre enero y marzo, y podamos hacer esas comparativas, y además comparándolo con otro año, ¿no? Esto dificulta a la hora de de transmitir la comunicación, porque esas comparativas funcionan muy bien en la ciudadanía, sobre todo para que tengan la percepción de lo que estamos haciendo en la administración. Otro es no segmentar públicos. Y yo siempre digo, a todos no les interesa todo. O sea, todos los datos que tenemos en la administración no les tiene por qué interesar a todo el mundo por igual. Es más, la mayoría pasarán inmensamente de todos los datos que tenemos y les interesarán una parte. Volviendo al ejemplo que hemos visto, por ejemplo, del deporte en edades infantiles y juveniles, bueno, pues si un ayuntamiento dispone de todos los datos de las actividades deportivas que se han hecho en instalaciones municipales, bueno, pues esos datos realmente ¿a quién les interesa? Pues les interesa ni siquiera a los chavales, porque a un chaval con 12 años pues no le puede interesar a lo mejor saberlo de la edad relativa, ¿no? Si se lo explicas, pues saber si va a ser un jugador de élite o no. Pero, por ejemplo, pues a los padres, ¿no?, les puede interesar, entrenadores, personal que está en esas instalaciones. Bueno, pues si nosotros cogemos esos datos, pues, oye, pues vamos a ver, por ejemplo, en el año 2025, cuántos niños y niñas hemos tenido en instalaciones, cuáles han sido los deportes que más han registrado, cuál es la instalación donde ha habido más gente, donde ha asistido más público. Bueno, pues tenemos una serie de datos que son interesantes y ¿qué podemos hacer? Oye, pues, ¿qué hacemos con ellos? ¿Lo publicamos en redes sociales?
Pues bueno, puede ser una acción, pero es que solamente jugamos la carta de las redes sociales. Una otra propuesta sería, ¿y por qué no hacemos unos paneles, ¿no? Como unos tipos de photocalls y ponemos ahí los gráficos más importantes y los números y los ponemos a la entrada de las instalaciones deportivas, que al final van a ir ahí los padres y las madres a llevar a sus hijos a entrenar o a jugar? Y bueno, pues en ese momento que mientras están en los entrenamientos y muchas veces no hacen, pues pueden consultar los datos de nuestra administración. Y simplemente con esto, con esta de tener 3 o 4 paneles, bueno, pues hemos comunicado los datos a la ciudadanía, es justo a quien le interesa, porque al resto a lo mejor pues no le interesa ese tipo de datos. Entonces, cuando intentamos comunicar todos los datos a todo el mundo, fallamos, porque la gente no tiene interés, porque realmente la gente, todos queremos, porque tenemos que verlo también como nosotros que somos ciudadanos, aquello que me va a ayudar en mi vida o me va a reportar un beneficio. El resto, bastante información tenemos ya en la cabeza, ¿no? El no hacerlo fácil. Utilizar gráficos muy confusos, tablas imposibles de entender. O sea, se tiene que entender a un golpe de vista, lo tienes que ver enseguida, ¿no? Y comprenderlo. Lo que os decía antes de los archivos, cuando ponemos descárgate esto en CSV, HTML, HLS, ODS, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Sí, eso para el equipo técnico o los profesionales técnicos, pues sí que es necesario. Pero si queremos comunicarlo a la ciudadanía, pongámoslo en PDF y ya. Entonces, podemos poner 2. Si eres profesional, entra por aquí, es decir, hacer 2 niveles en la página web que tengamos de datos de entra por aquí si eres un profesional, entra por aquí si eres un ciudadano. Si eres ciudadano. ¿Para qué? Para que la información de datos se la demos de forma diferente. Aquí ya tenemos 2 públicos objetivos muy diferenciados. No podemos darle la misma página web de acceso al profesional de los datos que al ciudadano, o mezclarlos. ¿Por qué? Porque al si no, pues no. La primera entrada a la web, cuando entres, diferenciar en grande. Si eres profesional, por aquí. Si eres ciudadano, entres por otro lado. O si eres empresa, también podríamos crear tres canales de acceso y la información diferenciada. Volvemos a la importancia de la segmentación. ¿Esto es mucho más trabajo? Claro, porque es más fácil solamente hacer una página web o solamente pensar en un único público objetivo. Y esto es algo que pasa mucho cuando comunicamos desde la ciudadanía, ¿no? De pensar que cuál es... Y yo doy formación en escuelas e institutos de administración pública y les pregunto a las personas que le doy los cursos porque digo, ¿cuál es tu público objetivo? Y dice, toda la ciudadanía, porque somos administración, ya, sí, somos administración, atendemos a toda la ciudadanía, pero no todos los públicos son iguales y no podemos hacer toda nuestra comunicación igual para todos los ciudadanos. Porque lo único que hacemos es que fallamos, porque la gente no se, alguno de los públicos no se va a sentir identificado. Y uno de los grandes desafíos que tenemos por delante los próximos años en la comunicación en las administraciones públicas es precisamente la segmentación de la comunicación. Tenemos que hacer comunicación de la misma forma que hay que hacer servicios casi personalizados, lo mismo una comunicación personalizada y directa. Esto de hacer... bueno, pues hago una publicación y sirve para todo el mundo, es más fácil, pero no es efectiva, ¿no? Y tenemos ahí los datos que no lo confirman también para la comunicación. ¿Por qué es importante comunicar el dato para las administraciones públicas? Yo os he traído aquí 3 razones, un poco por simplificarlo, ¿no? La primera es que es importante comunicar el dato porque ayuda a explicar las políticas públicas. Es decir, es pasar de una política o de una toma de decisiones en la de yo creo que a los datos demuestran. Es decir, ahora que veo la imagen ahí del autobús, es pasar de, bueno, pues en este barrio vamos a poner una línea nueva de autobuses porque yo creo que ha aumentado mucho el número de población, ¿vale? Esto imaginemos, un alcalde o una alcaldesa
que toma esa decisión y lo explique públicamente, a que diga, bueno, es que en los últimos 2 años el número de población en este barrio ha aumentado un 25%, hemos registrado el número de empadronamientos también, pues que se ha sido un 40%, se ha abierto un colegio y entonces, bueno, comparado con otras zonas, esto nos justifica el que nosotros vayamos a abrir o vamos a poner en marcha una nueva línea de autobuses. A la hora de explicarlo y a la hora de justificar, ¿no?, esa medida y esa decisión que tomas como representante público, evidentemente te ayuda a poder explicar esas políticas públicas. Apoyarse en el dato es muy importante. También en los datos nos permiten una rendición de cuentas mucho más efectiva. Ahí no estoy tan de acuerdo, o sea, no estoy tan convencida de si muchos políticos y políticas pensarán que esto es bueno, ¿no? Pero sí que el poder decir, bueno, a principio de año, nosotros vamos a hacer 50 actuaciones en parques y jardines. Al acabar el año, pues mirar, el año hemos dicho que íbamos a hacer 50 y este año hemos hecho 60, 40 y luego lo puedes justificar. Hemos hecho 40 porque ha habido situación climatológica adversa la mayoría de días y no se ha podido trabajar y eso es lo que ha justificado, o hemos hecho 60 y hemos mejorado nuestra actuación. Es decir, es una rendición de cuentas efectiva, que es algo, ¿no?, que en las administraciones públicas todavía pues nos cuesta, ¿no?, decir hacia dónde se va el último céntimo, y ya no se trata de hacer cosas, sino de que esas cosas que se hacen tengan su retorno, incluso cuando yo digo en el ámbito de la comunicación, ¿no?, de decir, oye, nosotros invertimos tanto en comunicación y este es el retorno que sacamos, igual que en otras áreas, ¿no? Y es importante. Y los datos nos permiten cuantificar el trabajo que realizamos en todos los ámbitos de la administración. Y eso es importante para las administraciones públicas, el que se comunique. También, cuando utilizamos el dato en las comunicaciones, a la hora de comunicar con la ciudadanía, generan confianza en la ciudadanía. Hablamos de la desinformación, de los bulos, de las fake news. Si algo ayuda a luchar contra esto es precisamente el dato. Es que tenemos gente ¿no?, inmigrantes, son la mayoría que están en la población. Hoy, no, mira, el número de personas que tenemos aquí no llega o es el 15%, ¿no? Es la mejor forma que tenemos de luchar contra esas amenazas que vemos en el ámbito de la comunicación, ¿no?, en esa desinformación, y es que los datos dan credibilidad y generan confianza. Cuando tú aportas los datos, rebates. Yo creo que hay mucha gente, no, hay tanta gente. Cuando se piden tantas ayudas sociales, gente procedente de otros países, no, mirad, los números, los datos que tenemos en la administración no nos dicen que eso sea así, o los índices de criminalidad en tal barrio son mayores que otro. Pues no, mira, las estadísticas nos dicen esto, ¿no? E incluso nos sorprende, por ejemplo, comprobar cómo los índices de criminalidad en España son muy bajos. Además, van cada vez a menos. En cambio, tenemos la sensación generalizada de como que van a más, ¿no? Entonces, bueno, hay que comunicar esos datos incluso con más fuerza para, poder contrarrestar pues ciertas tendencias, ¿no?, que pueden ir en sentido contrario. Y es que podríamos decir que los datos sobre la mesa pesan, y si no queremos que las palabras se las lleve el viento, vamos a ponerles datos, ¿vale? Vamos a ponerles datos y en el momento que les ponemos datos, esto cambia. ¿Cómo podemos comunicar el dato desde las administraciones públicas? Vale, yo simplificado, de forma porque tengáis una idea general, ¿no?, un poco de cómo se podría hacer. Lo primero de todo sería seleccionar los datos. Os he comentado al principio pues, que tenemos una gran cantidad de datos. Ahora el problema no son los datos. Pues yo estudié periodismo hace 30 años.
Y bueno, pues los datos, y hablábamos de periodismo de datos, que ahora lo comentaré, pero los datos eran todavía, pues ahora no tenemos problema de datos, ahora tenemos exceso de datos y ahora el reto es seleccionar esos datos que son más importantes, incluso aquellos que están ocultos, es decir, trabajar los datos, ¿no? Para encontrar nuevas realidades, ¿no? Esto, el sesgo, ¿no? O el efecto de la edad diferenciada. ¿Cuántos existen? ¿Cuántas más cosas hay en nuestra sociedad que estén ocultos a primera vista y que un análisis de datos nos lo pueda hacer, bueno, pues nos lo pueda poner a la luz, ¿no? Bueno, pues para ello necesitamos, para esa selección de datos, equipos interdisciplinares, que os he comentado antes, ¿no? Personas de diferentes ámbitos que sean capaces de ver los datos de forma diferente. Y además tenemos que seleccionar esos datos con ética, ¿no? No sé si conocéis también un efecto que es el de cherry picking, que es seleccionar los datos que solamente responden a una idea preconcebida. Es decir, como yo quiero decir que en mi población hace mucho sol, solamente voy a sacar los datos que me digan, por ejemplo, los días que no ha habido lluvia. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo una idea preconcebida y yo busco esos datos que me reafirmen. Entonces, tenemos que aplicar también la ética a la selección de los datos. No buscar aquellos datos, a lo mejor, o lo que hablaba del fantasma, del dato negativo, de es que no vamos a sacar los datos de esta zona de la ciudad porque aquí hay una serie de empresas que quieren crear unos centros comerciales y si nosotros damos datos de, por ejemplo, la criminalidad en ese barrio, eso hará que, bueno, pues no quieran construir estos centros comerciales o no quieran viviendas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener un poco ese sentido de la ética también a la hora de seleccionar los datos. El segundo paso es diferenciar las audiencias, como he comentado anteriormente, y crear estrategias diferenciadas para cada una de esas audiencias y fijar el objetivo de lo que queremos conseguir con esas acciones de comunicación. EDIT, ¿vale? Tiene 4 públicos objetivos diferenciados. Uno es las universidades e investigación. Entonces, ellos que necesitarán, pues básicamente es una información, necesitarán el dataset bruto para ellos poder estudiarlo, analizarlo, investigar. Son ese público técnico que, bueno, pues facilitando los datos y dándoles el soporte tal, podríamos cumplirlo. Por otro lado, tenemos a la administración y la clase o los políticos, que lo que tenemos que comunicarles es, y además basado también en datos, todo aquello que les ayude a tomar las decisiones. ¿Vale? Pues mira, tenéis datos sobre tal iniciativa que queréis hacer, tenemos estos datos que os pueden ayudar, entonces, bueno, pues ahí tenemos otro público objetivo que nos va a demandar una serie de información muy concreta. Por otro lado, las empresas. Las empresas tendremos que comunicar con ellos y ofrecerles los datos que les va a ayudar en sus negocios o donde hay esos nichos de nuevas oportunidades empresariales, pues para que ellos puedan tomar sus decisiones. Yo me acuerdo con esto del dato, tengo una conocida que, bueno, pues había estudiado odontología y, claro, quería poner una clínica dental. Y claro, pues iba a ponerla, había estudiado en Valencia, ¿dónde quería ponerla? Pues en Valencia. Y claro, hablando con ella, yo, ¿tú has mirado dónde están todas o dónde las clínicas dentales? Entonces, bueno, estoy hablando hace muchos años, ella fue cogiendo y fue viendo por las localidades, vio que en el centro y lo que era Valencia había muchísimas clínicas dentales y fue mirando en poblaciones que estuvieran alrededor de Valencia. Y ahí descubrió que había 2 o 3 poblaciones bastante grandes, porque eran del área metropolitana de Valencia, que no había tantos dentistas. Entonces, bueno, pues ella decidió abrirlo ahí. Entonces, bueno, pues eso que en el momento lo hizo muy manual, si uno tiene los datos que le ofrece la administración sobre, pues a lo mejor población mayor, población menor, si sabemos, bueno, pues todas estas cosas pueden ayudar a una persona a la hora de tomar una decisión sobre un negocio. Y después a la ciudadanía. A la ciudadanía es, la pregunta clave es
¿cómo le va a mejorar la vida? Es decir, ¿no? Entonces, nosotros ofreciéndoles unos datos, ¿cómo les va a ayudar a ellos en algún aspecto de su vida? ¿Vale? Ese es el objetivo al final también para que trabajamos las administraciones públicas, para mejorar la vida de las personas, ¿no? en todos sus aspectos. Y en este caso, pues vamos a hacerlo con el dato a través de la comunicación. Para poder hacer esto, ¿no? Para poder hacer la comunicación, necesitamos profesionales de la comunicación en la administración. Y tenemos dos perfiles, que es el periodismo de datos y otro, el data storytelling, ¿vale? Que ahora os voy a explicar. ¿Cuál es la diferencia entre periodismo de datos y data storytelling? Bueno, pues con el periodismo de datos lo que hacemos es informar, ¿no? Respondemos a qué ha pasado y tenemos técnicas narrativas para ello, pirámide invertida, exploración, podemos hacer reportajes, informes, bueno, pues tenemos muchas técnicas para poder hacerlo. El data storytelling es algo un poco más avanzado y está basado en por qué importa y qué hacemos ahora. Storytelling es contar historias, ¿vale? Ni más ni menos. Y para ellos hay, bueno, pues un montón de narrativas, que es inicio, nudo y desenlace, el arco, el viaje del héroe, ¿no? Con sus 12 arquetipos, que funciona muy bien. Es decir, hay muchas técnicas narrativas que se utilizan en el storytelling para contar historias y utilizadas precisamente también para contar los datos, ¿no? Y hacerlos cercanos a la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el periodismo de datos y el data storytelling? Que mientras el periodismo de datos informa con datos, el data storytelling comunica con datos, ¿no? Es una comunicación bueno, pues, más cercana. ¿Cuál es la clave de esto? Y esto es algo, y aquí me vais a permitir que haga una defensa de los compañeros, yo soy también periodista, los profesionales de la comunicación. En las administraciones públicas tiene que haber profesionales de la comunicación para poder hacer este trabajo de comunicar datos. Ni más ni menos. Si queremos comunicar los datos desde la administración, necesitamos los profesionales que lo hagan. O sea, tenemos los técnicos para tratar los datos, pero si queremos comunicarlos, necesitamos los profesionales de la comunicación que hagan todo ese trabajo de poder acercarlo a la ciudadanía. Porque todos tenemos la capacidad de hablar, excepto las personas que tengan algún problema, que no tengan esa capacidad, pero todos tenemos la capacidad de hablar, pero no todos tenemos la capacidad de comunicar. Y ojo, es verdad que podemos tener la capacidad, algunas personas, de comunicar, ¿no? Que venga de forma innata, pero esto al final son unas destrezas profesionales que se aprenden. ¿Y dónde se aprenden las destrezas de comunicación? Pues en las facultades de comunicación. Esto sí que hay muchas personas que les choca todavía un poco. Ahí yo he puesto una relación de todas las universidades, o sea, de todas las facultades de comunicación que hay en España, pero es que nosotros nos encargamos de la comunicación. Lo que pasa es que en las administraciones públicas las funciones de periodista siempre han estado y siguen estando relacionadas con hacer la difusión de esa comunicación del político, de la política que está. Suelen ser muchas veces cargos eventuales o asesores que cumplen su función y que tienen que estar porque esa es su función como tal, vender esa gestión de gobierno, pero después tiene que haber profesionales de la comunicación que se encarguen de la comunicación institucional, de la comunicación de servicio público y dentro de ella está la comunicación de datos. Es decir, de esto nos encargamos los profesionales de la comunicación que estamos en las administraciones públicas. Y es necesario ese perfil, porque si un técnico puede comunicar, pero lo hará de forma técnica. Por eso tenemos problemas a la hora ¿por qué nos pasa que nos llega una resolución y decimos, ¿y qué pone aquí? Pues porque está hecho por alguien del ámbito jurídico o del ámbito administrativo y utiliza el lenguaje que se utiliza en la administración, pero ese no es el lenguaje que utiliza o que conoce la ciudadanía en su conjunto. Y ahí tenemos un gap que tenemos que superar, ¿no? De hecho, conocéis seguramente todo lo que es el trabajo de Prodigioso Volcán y el derecho a entender, ¿no? La ciudadanía tiene un derecho a entender y desde las administraciones tenemos un problema. Y el problema es que no hay profesionales de la comunicación que estén haciendo ese trabajo
de acercar la comunicación, los contenidos de la comunicación, los datos a la ciudadanía. Y esto del storytelling es algo que se lleva haciendo, ya no he descubierto nada nuevo, esto lleva muchísimos años ya, tenemos posgrados de storytelling, igual que máster de periodismo de datos, hay redes europeas de periodistas de datos, incluso hay Asociación Española de Storytelling. Es decir, y esto las empresas están muy acostumbradas a hacerlo. El problema es que la administración, esto de contar historias, como que nos queda, ¿no? O utilizar el storytelling, este tipo de narrativas o este tipo de comunicación desde la administración más institucional, más de servicio público, pues todavía no se hace. Os voy a poner 3 ejemplos prácticos de cómo comunicar el dato, ¿vale? Son muy simples, muy básicos, porque no tenemos tiempo. Por ejemplo, si tenemos que comunicar la tasa de reciclaje, ¿no? Podemos decir, bueno, pues la tasa de reciclaje ha subido el 12%. Este sería el dato. Una forma de poder comunicarlo, pues sería utilizando 2 cubos de basura en el que uno está, bueno, pues está lleno hasta arriba y el otro, pues el incremento del 12%. ¿Por qué es esto? Porque procesamos mucho mejor las imágenes que el texto y más en el mundo en el que estamos hoy. En el mundo que estamos hoy, que es esto, que es scroll, o sea, no nos da tiempo a leer. Nos da tiempo esto, uy, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, pues la basura, la tasa de reciclaje ha subido un 12%. Es una forma de poder comunicarlo que se nos queda mucho más, ¿no? en la mente el dato. Un dato, el ayuntamiento ha plantado 10.000 árboles en toda la ciudad. Esto podría servir para cualquier ayuntamiento, nos falta ponerle el nombre, ¿no? Y es incluso una nota de prensa, ¿no? El dato tal. ¿Cómo podríamos comunicar ese dato? Bueno, pues podríamos crear un mapa interactivo en el que digamos al ciudadano, bueno, pon tu calle o tu barrio y puedes buscar en tu barrio los árboles que hemos plantado, incluso si pones tú donde tú vives, cuál está bueno, pues el árbol más cercano que hemos plantado. Además tenemos los sitios y los puntos donde hemos plantado. Bueno, pues esto sería hacer, bueno, pues una forma de comunicar el dato interactiva, que estas son de las cosas que mejor funciona, jugar con los datos, ¿no? De cuántas personas en España tienen, fijaros, ¿no? Esto seguro que lo hemos hecho todos, ¿no? Todos los que en algún momento hemos dicho, ¿cuántas personas en España llevan el apellido López? Y a ver cuántos llevan el apellido Acera. Y además lo quiero ver por dónde están, en qué parte de España. Bueno, pues esto simplemente son datos que tienen las administraciones públicas, que en este caso nos quedamos con la anécdota, pero habrá gente que no habrá entrado y no entrará más en su vida en el Instituto Nacional de Estadística que para ver el apellido y luego para ver si va a tener un hijo o una hija, cuáles son los nombres más puestos. Pero es que no necesita entrar para más en el Instituto Nacional de Estadística. Pero bueno, hay un organismo ahí que está trabajando también por esos datos. Un tercer ejemplo. El 85% de los usuarios de los centros de mayores están satisfechos con los nuevos talleres de informática. Por ejemplo, ¿no? Hemos hecho unos talleres, unas valoraciones y hacerlo. ¿Y podíamos comunicar esto así? Sí. Podía ser un post en Facebook, en Instagram, con una foto, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Pues podríamos hacerlo de la siguiente manera. Ponemos un vídeo de Pepa, que tiene 82 años, y está enviando su primer email a su nieto, ¿no? Y nosotros ponemos el mensaje, pues como Pepa, 1.200 personas han aprendido a romper la brecha digital gracias bueno, pues a estos talleres que hemos ofrecido. Aquí vemos claramente, ¿no? ¿Cuál es la información? Bueno, pues la información es que el 80%, 85%, y la emoción es Pepa. ¿Vale? Es lo que ponemos. Bueno, pues a través de esto, es decir, estamos llevando el dato, lo estamos comunicando con una historia, la historia de Pepa, que gracias a un curso que ha dado el ayuntamiento, ha conseguido enviar su primer email a su nieto. Bueno, pues eso es una forma de comunicar el dato con historias. Está muy simplificado todo, pero es para que tuvierais una idea. Y para finalizar, os voy a dejar 4 consejos, una web, una lectura y una idea final, ¿vale? Vamos allá con los 4 consejos. 1, no intentar explicarlo toda una vez. Una idea, un mensaje. Tenemos la manía de intentar poner lo máximo posible en una. No, simplificar. Si es mejor una idea, un dato,
es mejor pensar, ¿no? Pues eso, el reciclaje ha aumentado un 12%, que intentar muchos datos. Luego podemos poner a lo mejor un enlace donde si quieres consultar más datos te puedes descargar este PDF, o si quieres compartirlo, incluso podría ser correlacionado, por ejemplo, ya hablaríamos transmedia, que es utilizando diferentes herramientas. Por ejemplo, pues mira, si quieres ver los barrios donde más se recicla, puedes ir aquí. Incluso podríamos jugar a la que vemos después, que es la gamificación, que es jugar con datos. Es decir, ¿cuál es el barrio que más recicla este año, ¿no? en tu ciudad? ¿O qué calle es la que más se ha reciclado? ¿O qué se recicla más? ¿No? Y hacer un quiz en redes. ¿Qué se recicla más? ¿Papel, plástico o vidrio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O este tipo de cosas. A la gente nos gusta jugar, nos gustan estas cosas que son fáciles, ¿no? Y bueno, pues es una forma, ¿no? Si nosotros jugamos con los datos, hacemos que la gente se interese por ello. Transformar el dato en medidas comprensibles, y yo creo que todos nos vendrá a la cabeza el ejemplo de los incendios, ¿no? Cuando nos dicen 4.000 hectáreas y los periodistas siempre utilizamos el equivalente a 4.000 campos de fútbol, ¿no? Esas coletillas. ¿Por qué? Porque mentalmente nosotros asociamos. Yo tampoco sabría decir cuántos son 4.000 campos, ¿no? Pero más o menos me puedo hacer una idea o no. Esto es, si lo ponemos uno detrás de otro, sería como ir de la Tierra a la Luna 2 veces, ¿no? Bueno, pues cosas así, ¿no? Por un poco pues para poder contextualizar esos datos. Y luego adaptar el lenguaje, que es algo que ya hemos repetido, pero que es muy importante. Una web. A mí una web que me encanta, seguro que muchos la conocéis si la habéis trasteado, es de la ciudad de Londres, ¿no? Que no sé cuántos años tendrá, pero yo creo que 12 años fijo debe tener esta web, y me encanta el tratamiento de datos, todos los datos que tiene, hasta dónde llegan a la hora de describir todos los datos que hay, todo cómo lo ponen a disposición. Y bueno, tienen un blog muy interesante, ¿vale? Con cosas muy chulas para leer, si os interesa todo este tema de los datos. Es una web para que podáis bichearla. También os dejo un artículo que lo dejaré después, ¿no? Como se suele decir en los comentarios de este webinar. Y es el Banco Mundial tiene un blog muy interesante y bueno, ha escrito algunos papers. Bueno, pues ellos llevan también muchísimos años con todo lo que es los datos abiertos y, bueno, pues cosas que hacen esa visión más ética, y también incluso ir un poco más allá, ¿no? Cosas como lo de los pozos en Tanzania, etcétera, ¿no? Bueno, cuando uno analiza los datos, a posteriori te das cuenta que las medidas que has tomado creyendo que eran buenas, había realidades sociológicas que no habías tenido en cuenta y que han influido en esa toma de los datos, y bueno, porque es importante medir lo que importa. Y como idea final, y ya para concluir, es que aquel dato que no se entiende es un dato que no es un dato que la ciudadanía no le sirve, ¿no? Entonces, necesitamos comunicar el dato para que a la ciudadanía le pueda servir, y eso es importante traducir, porque si no el dato, porque sí, es muy difícil de poder hacerlo llegar como tal. Por eso necesitamos esa comunicación, necesitamos poner esa emoción y necesitamos contar esas historias para acercar el dato a la ciudadanía desde las administraciones públicas. Y bueno, pues hasta aquí era lo que yo tenía hoy para compartir con vosotros. A ver, que estaba compartiendo pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Amalia, por tu claridad, bueno, pues por presentarnos esta conexión entre la comunicación y los datos y hacerlo en el marco del proyecto ERIN. Y mientras las personas que han estado asistiendo a esta actividad, a este Dean Talk, formulan sus preguntas, sus consultas a través de la herramienta que está en la parte inferior, preguntas y respuestas, voy a decirte que, oye, tu intervención me ha servido para resolver una duda. Yo me preguntaba siempre, ¿por qué soy tan malo en el fútbol? Claro, si mi fecha de nacimiento es el 30 de junio, estoy ahí, ¿verdad, Amalia? Ahí. Claro, a ver, Justo. no es demoledor, porque yo qué sé, Mbappé nació en diciembre, o sea, vamos a ver. Pero sí que es muy curioso cuando alguien, en vez de analizar los datos que suelen ser los más
los que todos tenderíamos, ¿no? A ver cuántos regates ha hecho, a ver cuántas... o sea, ese tipo de cosas que son las que nos vamos siempre a las estadísticas, alguien en un momento dado dice, ay, vamos a mirar, seguramente por casualidad, porque vio dos o tres jugadores que le gustó, en este caso fue en hockey, ¿no? Cuando pasó, y vio que nacían en el mismo mes y le llevó a un momento dado a decir, voy a analizar estos datos y a ver qué sale de aquí, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones después importantes porque ha hecho que, bueno, pues que se empiezan a tomar incluso decisiones y planteamientos de si no es más interesante hacer, por ejemplo, en los colegios, los grupos que no sean de los cursos tan estáticos, ¿no? Que como eres del 1 de enero al 31 de diciembre tienes que estar en esta clase. No, hay diferentes niveles y sobre todo en esas edades y eso puede hacer que a lo mejor sea más interesante porque a lo mejor podríamos estar detrás de una, como hay gente que se dedica al ámbito de la educación que plantea que podría también a lo mejor tener correlación con las tasas de abandono escolar y de fracaso escolar, precisamente eso, porque el efecto Mateo que yo hacía referencia es que aquellas habilidades que aprendemos cuando somos más pequeños son acumulativas y nos hacen desarrollarnos mucho más. Entonces, a lo mejor un niño o una niña que nació, está en los últimos meses de octubre o noviembre, diciembre, y que le ha costado, ¿no? Que va un poco ahí, pero en realidad es porque si se fuera al curso siguiente, resulta que iría muy bien. Entonces, esto tiene muchas implicaciones y jugar con todos los datos y ver lo que hay detrás y contar las historias, yo creo que tiene una parte muy interesante de, además, analizar la realidad, ¿no? En la que vivimos, ¿no? Sí, una realidad mucho más rica, más compleja, en tanto tenemos opción de acceder a datos diversos de diferentes fuentes, como ocurre con el proyecto EDIN, ¿no? Donde están configurando un espacio de datos compartido por 12 entidades locales y 36 empresas, diferentes territorios, diferentes realidades, para precisamente encontrar valor en esos datos y poder generar innovación, nuevas soluciones y nuevas aplicaciones para tres ámbitos de aplicación muy concretos, tres casos de uso que son movilidad urbana, servicios, sostenibilidad y también competitividad, empleo y comercio local. Estamos a la espera de recibir alguna pregunta. En tanto no nos llega, Amalia, agradecerte esta explicación, esta conexión con tu expertise, con tu día a día, con tu trabajo y avanzar a las personas que nos siguen, que en las próximas semanas, concretamente el próximo lunes 16, tendremos un nuevo Edin Talk en compañía de Esther Paniagua sobre datos urbanos, ética y confianza pública. Y la semana siguiente, el lunes 23, lo haremos con Nerea Luis para hablar de inteligencia artificial para la innovación urbana. Daremos más datos a través de nuestras redes sobre estas sesiones. Y Amalia, por nuestra parte nada más, agradecerte nuevamente este tiempo que nos has dedicado en el marco del proyecto ERIN, liderado por la FEM, y emplazarte una nueva ocasión en el futuro para seguir hablando de datos, ciudades e innovación. Pues encantada de haber estado y compartido este rato con vosotros y, bueno, yo lo que espero, mi objetivo era que poder ver cómo se puede comunicar, ¿no? Los datos, que es algo como que parece muy árido para los que no somos técnicos. Yo sé que a los técnicos les encantan y les apasionan los datos, pero cómo podemos hacer que esa pasión que tienen por los datos se lo podamos transmitir a la ciudadanía, pues gracias a la comunicación, ¿no? Muchísimas gracias. A ver si hablamos en otra ocasión también del reto que supone a nivel de comunicación interna, ¿no? Para Uy, una estructura sí. de este tipo, 12 entidades locales, 36 empresas, articular mecanismos de comunicación interna para hacer posible un proyecto de esta envergadura y de esta dimensión. Así que te emplazamos a una nueva oportunidad. Gracias, Amalia, y nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Un saludo. Un Hasta luego. momentillo, Adiós a todos. Sí, Javier. que ha entrado una pregunta. Por, Ah, Ah, perfecto. Bueno, sí, sobre el sí. pitido final del partido. Estamos Cuéntanos. muy futboleros hoy. em, si puedo hacerle la llegada. Bueno, os la leo si no. Sí. ¿Crees que se podría? Es decir, muchas veces los departamentos de comunicación no tienen mucha idea de qué datos se disponen en esta administración. Dado que ahora todo el mundo lo busca en ChatGPT o por Google, ¿crees que se podría hacer algo en tema de SEO para hacer más accesibles esos datos?
A ver, es verdad que lo que comentaba de la administración, los datos, lo que hablaba de las tribus urbanas, ¿no? Cada uno tiene sus datos y tenemos que crear, ¿no?, lo de equipos en esto y en muchas más cosas en la administración. Yo creo que es importante el tema de los datos. Pero además necesitamos en los datos a la hora de la ciudadanía, todo depende del público en el que vayamos, ¿no? Si comentabais empresas, pues evidentemente a las empresas se lo tienes que ofrecer de una forma, pero sí que tenemos que tener esa disposición de datos, ¿no?, de poderlos trabajar e incluso poderlos entender y poderlos, bueno, pues a la ciudadanía dárselo. El SEO de cómo lo podemos posicionar más o menos esto. A ver, ahora tenemos un problema con ChatGPT, Gemini y demás, y es que la gente no está buscando a través de las páginas web, ¿no? Ahora se está yendo a los buscadores, se está yendo a ChatGPT. Ahí tenemos un problema porque, a ver, no sabemos muy bien dónde cogen los datos precisamente, ¿no? Yo suelo utilizar generalmente paralelamente ChatGPT de pago y Gemini. Y raras veces me da las mismas respuestas, ¿no? Aunque ya los tengo enseñados y los tengo, bueno, pues con los proyectos y demás. Y tenemos que tener cuidado y no confiarnos en los datos. Yo siempre digo que ChatGPT y Gemini funciona muy bien cuando tú les das los datos en locales para que trabaje sobre ello, pero es más complicado cuando los tiene que buscar fuera. Y además me he dado cuenta de una cosa, yo estoy haciendo el doctorado, entonces tengo que ser como muy rigurosa en todo lo que utilizo, en todas mis fuentes de información y en la comprobación de datos, y realmente cometen muchísimos errores. Entonces, ¿por qué? Y lo que pasa que lo sabe camuflar muy bien y ahí tenemos que tener cuidado. Si yo busco datos, por ejemplo, para poder hacer un pliego técnico, ¿vale?, que no tengo idea de hacer un pliego técnico, me tengo que poner, entonces puedo tener la tentación de decir, voy a decirle a ChatGPT que me haga un pliego técnico con los datos, ¿no?, incluso con la normativa, etcétera. Y yo lo veo y digo, oye, lo ha cuadrado. ¿Por qué? Porque en realidad lo ha cuadrado al 80%, incluso vamos a ponerlo al 90%, ¿no? Pero claro, como yo sé poco, a mí que me lo dé elaborado al 90%, yo digo, oye, está fenomenal y a mí me ha salvado. El problema es ese 10% de depuración ¿no?, de esos datos y demás. Y tenemos que tener cuidado en la medida en que lo estamos utilizando y está influyendo ya en las administraciones públicas en la toma de decisiones. O sea, yo, a ver, a mí me basta leer un informe para saber que ya está utilizándola. Hay muchas marcas, ¿no?, para poder utilizarlas, para detectarlo. A mí, por ejemplo, me da miedo. ¿Qué datos están utilizando en las administraciones? ¿Qué datos estamos volcando para que nos haga los informes y los estamos dejando en abierto, que se utilicen con todo el riesgo que supone esos datos, ¿no? Hablamos en inteligencia artificial que los datos que entran son los datos que te salen, ¿no? Pero, a ver, es muy complicado. Aquí podríamos hablar de lo que es la comunicación en las administraciones públicas, los retos que tenemos en los próximos años, y creo que hay un cambio de tendencia, hay sin olvidarnos de la comunicación digital, que estará ahí con sus cambios sobre herramientas, pero volvemos también a una comunicación offline, una comunicación de cercanía. Yo os ponía el ejemplo de los paneles, ¿no?, de cómo comunicar a los ciudadanos. Si yo soy mi ayuntamiento, tiene 20.000 habitantes, tampoco tiene que estar todo el día en redes sociales. A lo mejor mi público objetivo para llegar y llegar en más número lo tengo precisamente en ese campo de fútbol si lo que quiero comunicar son los datos de las actividades deportivas de los chavales. Y hemos apostado todo en las redes sociales sin darnos cuenta que hoy las redes sociales no es lo que era hace 5, 10 o 15 años, ¿no? Ahora son plataformas de entretenimiento que quieren captar nuestra atención. Ni llegamos mejor a la ciudadanía, ni la información llega mejor, ni tenemos esa percepción como tal. Entonces, con los datos nos pasa igual, ¿no? Tenemos que buscar nuevas fórmulas para poder comunicar a la ciudadanía los datos de manera mucho más cercana, ¿no? y de forma que les llegue mucho más. Yo siempre digo, si esto es que alguien ha visto una iniciativa que hemos puesto en el ayuntamiento, pues no es solo eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que darle una vuelta con todo lo que tiene que ver con la búsqueda de información y la búsqueda en SEO. Todos nos ha bajado, ¿no? Las páginas web
todos vemos los datos y nos asustamos, ¿no? Y es porque ahora se está utilizando. Pero ¿qué datos hay ahora mismo pues en ChatGPT, que son las más utilizadas, Gemini? Otra cuestión son las IAs creadas, ¿no? Cerradas y demás, pero estos grandes buscadores, que además esta misma semana en Estados Unidos ChatGPT ya ha empezado a poner publicidad. Es decir, ahora los datos que nos ofrezca, ¿no? Si buscamos ¿no? Yo estoy aquí ahora en Calpe, hoteles para venir el fin de semana en Calpe, y ahora pues la verdad no sabemos cómo puede sacar, de dónde lo saca, ¿no? ¿Por qué me pones unos sí y unos no? Si yo que estoy en Calpe veo que no son ni los mejores, y a lo mejor me pone, tiene unas vistas, digo, pero si este no tiene buenas vistas, pero bueno, de momento, pero claro, cuando vemos que entra ya por medio la publicidad, pues estamos ya empezando a jugar en otra liga diferente y la publicidad ha llegado demasiado pronto a ChatGPT. No te escucho, José Luis. Ahora sí, Ahora sí. discúlpame, María. Decía que precisamente tenemos una última pregunta antes de despedirte. María Victoria Carmona, que es compañera periodista, nos pregunta: ¿cómo podemos medir la eficacia de esos datos que comunicamos desde las administraciones públicas? ¿Cómo impactan? ¿Cómo podemos mirarlo? Pues claro, también depende del público objetivo al que nos dirigimos. La ciudadanía, es decir, no podemos utilizar las mismas fórmulas, pero ¿cómo podemos verlo? Todo lo que sea en comunicación, sí. Por eso nos gusta mucho la comunicación digital, porque es fácil de medir. Tantas visitas a la web, tantas visualizaciones en Facebook y tal. Eso nos gusta mucho porque tenemos para hacerlo. La comunicación, como impactamos o cómo impacta, tendremos que buscar fórmulas bueno, pues para poder hacerlo, ¿no? Para poder, por ejemplo, pues lo que comentamos de personas que han podido pasar delante de esos paneles. Bueno, pues sabemos que eso ha impactado, y alguien alguna vez cuando lo he comentado con alguien me dice, bueno, pero es que han pasado por allí y no lo han visto. Digo, bueno, ¿y te crees que los que entran en Facebook y hacen scroll o en Instagram es que lo han visto? ¿Se han parado a ver tu infografía dónde está? Digo, tendrá casi más posibilidades en verlo. Entonces, podríamos registrar los impactos, por ejemplo, de las personas bueno, que pasan por ahí. Incluso se podían organizar y facilitar esos datos, si son sobre asociaciones o demás, enviarles unos reporters de esos datos a esas asociaciones, entidades que les puedan interesar, y a su vez harán cadena de transmisión. Es decir, tenemos que buscar fórmulas para medir, siempre teniendo en cuenta, o por ejemplo, podemos crear un boletín de datos, por ejemplo, o hacer que te puedas descargar en la página web, por ejemplo, tienes aquí todos los datos del 2025 de lo que comentábamos, ¿no? De deportes infantiles. Bueno, pues podemos mirar el número de descargas, incluso podemos hacer un vídeo con ello, ¿no? Y decir cuántas personas se han descargado el vídeo desde nuestra página web, ¿no? Por ejemplo. O desde YouTube, que sí que podemos tenerlo más conectado. Bueno, pues tenemos que ver otras herramientas, y para muchas personas es un tiempo que, claro, cuando pasábamos que no publicábamos en redes sociales, se viralizaba y ¡guau! Era la alegría, a que ahora, es decir, y ahora tengo que repensar, sí, es volver a repensar la comunicación en todos los ámbitos, en las administraciones públicas también, pero yo creo que por otra parte es un desafío, y para las personas que nos dedicamos en comunicación es el gran reto de vamos a ver en qué vamos a trabajar lo que sea tendencia en los próximos años, ¿no? O los próximos meses, ¿no? Y esta es una de ellas, desde las administraciones públicas, por ejemplo, ver hasta dónde llega, dónde impactan o pueden llegar nuestros datos, ¿no? ¿no? Entrevisté dentro del doctorado a una alcaldesa de una población muy pequeñita, menos de 200 habitantes, pero también hacen comunicación. Y claro, ella tiene un grupo de WhatsApp donde tiene pues si hay 194 habitantes, creo que me dijo que tenía 170. Digo, creo que no habrá nadie, muy pocas administraciones en el mundo que tengan la capacidad de llegar que tú tienes con ese grupo de WhatsApp. Y dijo, es que no necesito nada más. Entonces, es decir, y me pareció, claro, yo lo envío ahí y todos, o sea, el 95% de los habitantes de su pueblo están informados absolutamente de todo y de forma directa.
Entonces, tenemos que ver, bueno, pues ver qué es lo que mejor nos funciona, ¿no? De todas las fórmulas que tenemos, digitales, offline, pero yo estoy viendo sobre todo dos tendencias. Una que puede ser la mensajería instantánea, ¿vale? Ya veremos cómo queda con todo esto de Telegram y demás. Y otra que a mí me parece fundamental, que es el email marketing, ¿vale? Que es algo que no utilizamos en las administraciones públicas y es una de las grandes herramientas que tenemos, pero claro, hecha de no es enviar a todo para todos, sino con una buena segmentación para que la gente pueda elegir los contenidos que quieren que les hagamos llegar desde la administración y bueno, pues es darle, pensar y diseñar estrategias, que es la parte más bonita, ¿no? de la comunicación en las administraciones, en todos los ámbitos, pero en las administraciones públicas también, ¿no? Bien, María, pues hemos resuelto estas dos consultas, estas dos dudas. Agradecemos la participación de las personas que nos han seguido esta tarde. A todos ellos y a todas ellas les invitamos a seguir estas próximas sesiones de los Edin Talk en este proyecto que es Edin, datos que transforman ciudades. Y a ti, Amalia, gracias por ayudarnos a comunicar estos datos que transforman ciudades. Hasta pronto. Hasta pronto, un saludo.